Les agradezco su asistencia. Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a conversar un poquito de lo que se trata un análisis de riesgo por oficios. Este tema generalmente se aplica en tareas donde haya criticidad, o sea, son tareas que nos han mostrado que el riesgo está ahí latente, puede que no se haya expresado, pero el resultado de esa expresión puede ser un tema de mortalidad, ¿cierto? En actividades de alturas, ustedes como trabajadores ejecutan unas acciones de acceso a unas partes o a unos puntos donde tienen que ejecutar las tareas, ¿cierto? Yo utilizo escaleras, yo utilizo andamios, yo utilizo sistemas mecánicos de elevación, o sea, de elevapersonas, o lo que llamamos manlift, o utilizo el tema de trabajo en suspensión, que se hace a través de cuerdas, hoja de vida, bueno, hoja de línea de vida, y pues ustedes ya conocen como tal el procedimiento de un trabajo de suspensión. Entonces, el análisis de riesgo por oficio lo que hace es que esas tareas me les establece un paso a paso. Eh, Al establecerle ese paso a paso, tiene en cuenta varios factores. Por ejemplo, tiene en cuenta a las personas desde el punto de vista de conocimiento, de capacitación, de competencia. Tiene en cuenta las herramientas, los equipos que las personas utilizan para ejecutar esas tareas, o sea, los sistemas de acceso, los sistemas de restricción, todo eso hace parte del contenido de un aro. El ambiente en el que va a trabajar. Para este caso, puedo estar en espacio abierto, puedo estar en espacio cerrado. Entonces, eso es lo que debo tener en cuenta frente a mi actividad de trabajo en alturas, esas condiciones. Eh, Cuando hablamos de ese paso a paso, lo que hacemos es que identificamos en ese paso a paso, qué riesgos tengo por cada paso. Cuando yo identifico esos riesgos, entonces establezco unas recomendaciones o unas medidas preventivas o unas acciones correctivas, como lo quieran ustedes llamar, ¿cierto? Pero es para controlar en cada momento la tarea. Por eso se enfoca más en el tema de tareas de alto riesgo, no solamente alturas. Yo lo puedo aplicar en áreas donde tenga que operar equipos, máquinas, y que me haya mostrado que se ha presentado una accidentalidad muy elevada, ¿cierto? O que por desgracia he tenido un tema de muerte, ¿cierto? Entonces ahí, desde ese momento, aplico el aro para controlar esas actividades. Eh, pues lo que dice acá el contenido es, dentro de los procesos básicos de nuestras vidas, nosotros nos encontramos con actividades y tareas, o sea, en el día a día yo planeo lo que voy a hacer, me tengo que levantar a tales horas, debo desayunar en tanto tiempo, debo preparar el desayuno en tanto tiempo, debo desplazarme en tanto tiempo, entonces ya estoy haciendo un paso a paso de mis actividades diarias, ¿cierto? Eh, para que pueda yo realizar o ejecutar mi tarea de forma general, lo que voy a hacer en el día. Voy a ir a trabajar, pero para trabajar debo hacer unos pasos previos del trabajo, ¿cierto? Eh, los aros, como comúnmente lo conocemos nosotros, que es el análisis de riesgo por oficio, eh, los pasos básicos nos permiten el control de los riesgos que se puedan presentar en la actividad. Es esencial que esta actividad sea realizada con equipos de trabajo, o sea, gente que esté involucrada directamente en las acciones que van a ejecutar, o sea, gente en este caso que maneje el tema de alturas, que esté capacitada. ¿Por qué se enfoca en ese punto? Porque
entendemos que son las personas las que están dentro del riesgo y las que están expuestas, ¿cierto? Entonces, por eso, dentro del equipo de trabajo para realizar un aro, se tienen en cuenta. A veces se encuentra uno con que las personas pues no están, puede que tengan la experiencia, pero no están dispuestas a colaborar con el tema de los aros, ¿cierto? De la realización, porque es un tema lento, es un tema de mucho tiempo, debo mirar muchas variables y eso hace que a veces se torne un poco lento el desarrollo del aro y pues un poco lenta la colaboración de las personas. Por ejemplo, este ejercicio que para que ustedes se den cuenta más o menos de qué se trata el tema del aro. Entonces, piense en una menú o en una bebida que disfrute. Entonces, ¿qué se quiere? Que usted identifique el paso a paso para ese menú o esa bebida. Un ejemplo, voy a prepararme un jugo, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo tener en cuenta para prepararme ese jugo? Entonces, lo que quiero es que alguien de ustedes me ayude con ese paso a paso de qué haría usted para preparar un menú o preparar una bebida. El paso a paso para realizar esa actividad. No sé, tener la fruta, Uno, agua, la licuadora sí, y mezclar. Yo los hago sin azúcar. ok, no le pongo endulzante. Bueno, tengo la fruta, ¿cierto? El primer paso, tengo la fruta. ¿Qué debo hacer con la fruta? La debo pelar, la debo Cortar, picar, la pelar, debo, ¿sí? lavar. Cortar, lavar. Entonces, fíjate que ahí voy identificando qué voy a hacer en ese solo momento de tener la fruta. Tengo la fruta, listo. ¿Qué voy a hacer con la fruta? Entonces, ahí identifico. Cuando yo identifico esa condición, la debo pelar, la debo lavar primero, ¿cierto? La debo pelar o la debo partir. Entonces, ¿qué voy a utilizar para pelar o partir esa fruta? ¿Cierto? Un cuchillo. Ah, ok. ¿El cuchillo me puede traer algún tipo de riesgo? Claro que sí. Puedo tener cortes, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué debo hacer? ¿Qué, qué medida de prevención le podría yo colocar a ese paso de pelar y picar la fruta, por ejemplo, para poderla introducir en la licuadora? Que el riesgo está latente ahí con el tema del manejo del cuchillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo? El cuchillo, pues le debo hacer una inspección, verificar el corte del cuchillo, que esté adecuadamente afilado para realizar el corte. Entonces, eso es lo que en el día a día dentro de mis actividades yo ejecuto. Por ejemplo, las personas que realizan alturas en PAF, que tienen que cargar y descargar mercancía, ¿cuáles son los pasos que hace para verse cargue y descargue de mercancía? Pues inicialmente lo que hacemos es una identificación del material, saber en dónde lo tenemos, de Mm, pronto a la vista saber qué dimensiones tiene, un peso mm, aproximado para sí. saber si lo vamos a operar con una, dos o tres personas. Después de Ujú. eso conseguimos el instrumento para realizar la operación, ya sea, bueno, dependiendo del peso, si lo podemos hacer Manual. cargándolo Mm, nosotros mismos manual o con la ayuda de un elemento mecánico, o ok, inclusive utilizar escalera, ok. si el Si yo elemento lo lo permite. hiciera con el elemento mecánico, alcanzar esa mercancía con el elemento mecánico, ¿qué riesgos tendría yo ahí? Impacto, caída Caída de nivel, de, caída de objetos, ¿no? exactamente. ¿Sí? Entonces, las acciones para yo ejecutar ese descargue con una herramienta, con una ayuda mecánica, eh, el equipo primero tiene que estar en buena condición, ¿cierto? Entonces tengo que hacerle un tema de preoperacional, ya sea
una canasta con elevador, ya sea un montacargas, ya sea un palet, lo que ustedes tengan como herramienta, ¿cierto? Entonces, mi control ¿desde dónde inicia? Desde el momento en que yo verifico la condición del equipo. ¿Qué más debo verificar? A la persona que va a manejar ese equipo. La persona está, está condicionada o está capacitada para la operación del equipo. Entonces, eso es lo que me dice a mí el aro. Debo en ese paso a paso identificar cuáles son los riesgos y establecerle las medidas de control. Eso es básicamente el aro. Lo que les decía es un poco complejo porque requiere tiempo. Yo tengo que sentarme frente a la operación o estar frente a la operación, determinar el paso a paso de la operación y empezar a establecer cuáles son esos riesgos que me está generando esa tarea o esa actividad, ¿cierto? Bueno, este cuadrito era como para mostrarles qué debo tener yo en cuenta dentro de la elaboración del aro. Más adelante les muestro un aro para que ustedes se den cuenta cómo es que se desarrolla. Cuando nosotros ejecutamos, realizamos ese aro, entonces tenemos que hacerle un análisis a ese aro para hacer un balance de actividades y determinar cuáles son las que me traen consecuencias por las acciones o que yo realice o por las máquinas o por los elementos que yo utilice en la tarea. Listo. Entonces, ¿el aro qué beneficio me trae? Desarrolla, pues, o actualiza procedimientos para realizar trabajos eficazmente, o sea, para evitar pérdidas. La eficacia me implica eso, evitar pérdidas. Actualiza estándares de seguridad. También me sirve para determinar procesos de inducción. Cuando yo determino ese paso a paso, en mi proceso de inducción puedo mejorar las competencias de las personas porque identifico condiciones o razones que no he tenido en cuenta cuando voy a hacerles un proceso de capacitación o de inducción a las personas, ¿cierto? Ese es también un tema de observación. Entonces, dentro de esa observación yo puedo mirar el tema de comportamental de las personas, cómo está ejecutando la tarea. Entonces, eso es una tendencia de hoy en día en el tema de la evaluación por observación del comportamiento, para determinar cuáles son las acciones inadecuadas o actos inseguros que la persona pueda estar realizando y desde ahí, de ese momento, yo puedo empezar a controlar la ejecución de una tarea basado en el paso a paso de la tarea, ¿sí? O sea, en las actividades de la tarea. También me ayuda a identificar, digamos, a actualizar la matriz de peligros. Cuando yo hago ese paso a paso, yo empiezo a identificar una serie de cosas que no he tenido en cuenta dentro de mi matriz de peligros, que como ustedes saben, la matriz es la que allá yo voy a identificar todos los riesgos, los voy a verificar, los voy a evaluar y los voy a valorar, ¿cierto? Y dependiendo de esa valoración voy a establecer riesgos prioritarios, o sea, los riesgos que mayor criticidad me muestren, son los riesgos que tengo que entrar a controlar de forma urgente. Claro está, sin dejar los otros riesgos atrás, ¿no? Pero lo que se busca también con este tema del aro es que yo pueda identificar riesgos que deba controlar de forma inmediata. También dentro de la parte de investigación de accidentes también se llega a utilizar el tema del aro en un proceso de investigación, porque usted cuando va a hacer la investigación empieza a hacerse preguntas, el por qué, el cuándo, el dónde, el cómo, ¿cierto? Entonces, cuando hace esa serie de preguntas empieza a
a triturar reducir esas preguntas para determinar cuál fue la causa raíz de un accidente. No es muy común que se utilice allá hasta ese alcance, pero también nos da como la posibilidad de aplicarlo en un proceso de investigación de accidentes. Entonces, esto es lo que les digo que es donde yo aplico el aro, ¿sí? Tareas con una frecuencia de accidentalidad o de incidentes. También de incidentes. A veces nosotros dejamos pasar los incidentes, dado que cuando ocurre el incidente no hubo ninguna afectación ni de la persona, ni de un área, ni de una materia prima, ni de un elemento, ¿cierto? Entonces, como no pasó nada, pues yo lo dejo pasar, yo me quedo callado y no informo de eso. Resulta que yo no informo y se materializó el accidente. Entonces, cuando yo tenga los incidentes, lo ideal es que yo los informe para que podamos prevenir que se nos ocurra el accidente. Entonces, eso es ahí donde yo puedo implementar un aro. Lo que les decía, tareas que que nos han mostrado que pues se ha llegado a accidentes graves o accidentes mortales. También lo puedo aplicar donde son tareas que me pueden generar un potencial elevado, como son estas tareas de alto riesgo. Alturas, confinados, energías peligrosas, izaje de cargas. Todas esas son tareas que están consideradas dentro de las tareas de alto riesgo y son las que me pueden ocasionar o las que tienen mayor potencial de ocasionar lesiones o daños o muerte, ¿no? Entonces ahí puedo yo aplicar este famoso tema de aro. O en áreas donde yo he tenido cambio en los procedimientos, que el procedimiento cambió porque se le agregó a la operación un paso más, por ejemplo, o que se hizo una distribución en una redistribución en la planta y ya me cambia todo el procedimiento que yo tenía estandarizado, ¿cierto? Cuando ya hay ese cambio, pues ahí puedo aplicar este famoso tema del aro. Lo que les decía ahora, el aro, pues lo ideal, ¿no? Lo ideal es lo que yo siempre le recomiendo, es que se haga con un equipo de trabajo. Ustedes saben que el equipo de trabajo no es aquel que tiene un líder y es el que dice qué hay que hacer. No, el equipo de trabajo básicamente todos nos volvemos unos líderes, entonces todos podemos opinar, todos podemos decir, entonces hacemos una unión de todo lo que cada persona puede aportar para determinar una solución o un plan de acción de mejoramiento en donde apliquemos el equipo de trabajo, ¿cierto? Lo que les decía es el tema de que cuando yo armo ese equipo, pues digamos que la obligación es tener a las personas que están involucradas dentro de la tarea. Porque si yo no conozco la operación que usted o la tarea que usted ejecuta, pues me queda muy difícil establecerle un aro. Entonces siempre nos toca acudir a las personas que están involucradas dentro de la actividad directamente. O sea, que hacen parte de la operación de esa actividad, ¿cierto? Cuando nosotros también hablamos del aro y del equipo de trabajo, pues lo que les digo es que eso es un grupo interdisciplinario donde participan todos y cada uno de los que conforman ese grupo. Cuando yo realizo un aro, cuando yo desarrollo un aro, lo ideal es que haya una verificación, ¿cierto? De ese aro. O sea, que se valide que el aro realmente es aplicable o me va a generar algún tipo de
beneficio en el sitio o en la operación o en la tarea que yo vaya a implementarlo, ¿cierto? Por eso es que es claro e importante que las personas que participan en la elaboración de ese aro, pues deben conocer el paso a paso de su actividad, como es el caso de alturas. Ustedes conocen a través de la planeación qué voy a hacer y qué requiero para hacer, ¿cierto? Entonces, en ese requerimiento requiere personas, equipos, recursos, ¿cierto? Entonces, todo eso lo tengo yo en cuenta dentro de mi factor de elaboración del aro. Entonces, aquí me establece unos elementos, o sea, unas situaciones que debo tener en cuenta para la elaboración de ese elemento llamado análisis de riesgo por oficio. Entonces, estos son los factores que yo les hablaba inicialmente. Debo tener las personas. Las personas basado en su competencia, en su experiencia, en su conocimiento. Eso es una de las partes para tener en cuenta dentro de la realización de un aro. Los materiales, ¿qué voy a utilizar? Los equipos y herramientas y el tema de condiciones ambientales, porque les decía, no es lo mismo que yo realice una tarea en alturas cuando está lloviendo a que yo la realice cuando no hay lluvia, ¿cierto? Las condiciones varían, entonces mis riesgos son diferentes. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio y este sí quiero que me ayuden ustedes. Entonces, mire de lo que se trata. Se aplicará un juego de asociación de palabras con definición para ello. Revisará las palabras que se encuentran al lado izquierdo del cuadro, ya les muestro el cuadro, y deberá asociar cada una de ellas con las definiciones que se ubican del lado derecho del mismo cuadro, ¿cierto? Cada palabra posee un número, el cual deberá ubicar al lado de la definición que considere que se asocia con la palabra seleccionada. Asimismo, debe listar las palabras clave relacionadas con la temática que identifiquen la siguiente 9 palabras, que es otro ejercicio. Bueno, aquí va el primero. Entonces, equipo de trabajo. Tengo la palabra equipo de trabajo y tengo la definición. Entonces, él me dice que el número lo ubique donde usted considere que es la definición. Por ejemplo, ¿dónde lo ubicaría yo? ¿En qué definición? La palabra 1 en el último de definición. Uno, listo. ¿Hay otro número, con definición de equipo de trabajo o no? ¿Que me pueda utilizar ahí? No creo. La segunda definición, en la ejecución de cualquier trabajo, las actitudes de la persona, su experiencia, condiciones físicas y psicológicas estarán interactuando de manera positiva o negativa con las exigencias del oficio. ¿Les suena eso como equipo de trabajo o no? ¿Cuál leíste? Perdóname, no. La segunda definición. Ah, ya. Esa me suena más al número 6. Ajá. O sea, el hombre está en la jugada. Está Entonces, filoso. sí. Entonces, el equipo de trabajo dijimos que incluye a trabajadores que están más familiarizados con la tarea, ¿cierto? Que era lo que decíamos. Sí. Que es una parte importante dentro del desarrollo del famoso análisis de riesgo por oficio. Condiciones ambientales. ¿Esa dónde iría? Espérame, leemos un poquito, a ver si de pronto Freddy nos ayuda. En la quinta definición. En la quinta definición. Puede representar una amenaza desde el punto de vista ambiental. Bueno, ya cuando nos habla de ambiental, entonces ya lo relacionamos inmediatamente, ¿cierto? Que esa amenaza era lo que les decía. O puede que no esté lloviendo, esté haciendo sol, entonces yo tengo que utilizar otros medios de protección, por ejemplo,
protector solar, un casco, unas gafas, ¿cierto? Para controlar parte del riesgo en la ejecución de la tarea. Verificación y seguimiento a las intervenciones. Es la cuarta en línea abajo. Una vez definidas las intervenciones para los factores de riesgo críticos de la sección. Ok. Sí. El aro. Análisis de riesgo por oficio, la cuarta. Reinaldo. Señora. Está muy bien presente. Esa, ayúdanos con la cuarta. Entonces, Espérame. dentro de la definición, ese análisis de riesgo por oficio, ¿dónde está ubicado? Listo. Tómate tu tiempo. Está ubicado en la primera. La tercera. Es el No. método que permite identificar los pasos básicos de una tarea. Muy bien. Sí. ¿Sí? Sí, es el Donde método. yo especifico los pasos básicos porque Gracias a los dos. la condición del aro es eso, que identifico los pasos básicos, ¿cierto? Y determino los riesgos para cada paso básico. Entonces, esa es la definición del aro como tal. Pasos básicos y después a cada paso básico le defino el riesgo y le establezco las medidas de control, ¿cierto? O las medidas preventivas para controlar. Muchas veces le establecemos las medidas, pero no es que me elimine el factor de riesgo, sino que simplemente me lo controla. Sí. Las medidas correctivas. De pronto no sé quién nos quiera ayudar. Steven. Dedocráticamente. Israel, muy bien. Bien, bien. ¿Cuál dices? La segunda es la ejecución de cualquier actividad de las personas. No, Israel, léelo bien. Forma para eliminar y controlar los factores de riesgo asociados. Con cada uno de los pasos de la tarea. Ahí es donde dentro de mi aro también tengo que tener claro que yo realizo el aro y también debo verificar que esos pasos de la tarea, o sea, que las acciones que yo estoy implementando para esos pasos de la tarea me reducen el riesgo, ¿cierto? O en últimas me lo eliminan. Que ustedes saben que generalmente cuando aplicamos acciones de prevención frente a una actividad siempre partimos de la fuente, del medio y por último hacemos intervención en el trabajador. Es lo ideal, ¿cierto? Pero ya por hábito yo lo primero que hago por instinto es establecerle el control al trabajador. Pero lo ideal es eso, que desde la fuente, desde el punto de peligro, yo empiece a lanzar medidas de prevención y verificar que esas medidas son viables para controlar el riesgo. Y la última, las personas y sus acciones, que era la que decía Israel, que es la segunda, ¿no? En la ejecución de cualquier trabajo, las actitudes de la persona, su experiencia, sus condiciones físicas y psicológicas estarán interactuando de manera positiva o negativa en las exigencias físicas del oficio. Entonces, estamos hablando más del tema como de actitud de las personas frente a la tarea, a la ejecución de su actividad. Miremos el siguiente ejercicio. Entonces, son 8 palabras basado en lo que hemos visto con el tema de los requisitos para implementar o diseñar o elaborar un análisis de riesgo por oficio. Entonces hay una cantidad de palabras, pero ¿cuáles son las que se me asimilan más a los pasos de la elaboración del aro? ¿Qué palabras encuentran ahí? Procedimiento,
Sí, Oficio. oficio, Riesgos, riesgos, van 3. Procedimiento, oficio, riesgos. ¿Qué más? seguridad, Entrenamiento. Seguridad, herramientas, herramientas, Prevención. prevención. ¿Qué más? Riesgo, prevención, charla. Oficio, intervención, riesgo, etapas, control, control, herramientas, entrenamiento. Todo eso, fíjense ustedes que dentro del, del requisito del aro, debo tener en cuenta esos factores que era lo que yo les decía inicialmente, ambientales, las herramientas, los equipos y la parte de conocimiento de las personas, ¿cierto? Esas son las partes fundamentales dentro de la elaboración del aro. Entonces, ¿qué nos permite este aro, no? Identificar, pues, peligros potenciales. Lo que les digo, por el tema de criticidad, o sea, que la tarea sea crítica cuando o me ha mostrado incidentes, o me ha mostrado accidentes, o me ha mostrado muerte, o requiero de unos controles mucho mayores que los controles de un riesgo normal, o que él la realizo por primera vez esa tarea, entonces ahí es donde se me vuelve una tarea crítica. Cuando yo realizo este aro, cuando yo identifico ese paso a paso y le realizo el aro y lo verifico y miro si el control que le he implementado o los controles que le he implementado son efectivos, entonces ya estandarizo ese proceso, ese procedimiento, ese proceso al cual le apliqué el aro. O sea que ya me está indicando que tengo todo controlado y que ya puedo ejecutar la tarea de forma segura. La idea de estos aros es que cuando se diseñen, cuando se elaboren, pues todo el mundo conozca el documento como tal, porque ocurre que yo lo realizo, pero queda ya guardadito. ¿Y quién lo conoce? Pues la persona que participó en la elaboración del aro. Entonces, es ahí donde requerimos de la experiencia y del conocimiento de las personas que se involucran en los diferentes procesos para la elaboración y la implementación del aro. Puede que yo lo haya elaborado y todo, la implementación se nos vuelve un poco más lenta porque cuando yo establezco esas condiciones, digamos que son reglas que debo seguir. Entonces, como yo a veces me habitúo a que hago mis acciones de forma mecánica, pues cambiarle ese chip a las personas de esa manera de ejecutar, entonces es un poco complejo. Por eso es esencial que ellos conozcan, ellos estén inmersos en la realización, en la actividad del conocimiento de qué se trata el aro y cuáles son sus paso a paso. Entonces, mire lo que nos dice acá. Aprender a elaborar un aro nos garantiza establecer la forma más segura de realizar el trabajo, que era lo que les decía yo. O sea, él ya, cuando yo hago ya el aro, y básicamente estoy estandarizando la tarea, ¿cierto? Entonces ya tengo seguridad en que va a ser efectivo la implementación del aro, ¿cierto? Entonces, un análisis de riesgo por oficio es un proceso que comprende 3 etapas. La primera, lo que les decía inicialmente, enumerar los pasos necesarios para realizar el trabajo desde el comienzo hasta el final. Básicamente eso lo que nos dice es una planeación, ¿cierto? Entonces ahí voy a identificar. Por ejemplo, si yo voy
a realizar el proceso de cargue y descargue de los racks de almacenamiento de mercancía de allá de los racks con una escalera, ¿qué es lo primero que empiezo? ¿Qué es lo primero que hago, cierto? A ver, ¿qué harían ustedes? ¿O cómo arranco yo el paso a paso? Ustedes que lo hacen, digamos, de forma rutinaria. Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es visualizar ese espacio que tenemos allá disponible, por ejemplo, para acomodar la mercancía. Ok, vamos a mirar para el cargue de mercancía en el rack, ¿listo? Bueno, identifico el área donde voy a realizar el almacenamiento del producto. ¿Qué riesgo puedo tener en esa área del almacenamiento del producto? Caída, Caída de... caída de alturas. No, espérate, porque hasta ahora estamos identificando el primer paso que es mirando dónde voy a colocar el material, el equipo o el producto, ¿sí? Hasta ahora estoy ahí, todavía no me he subido ni nada. Ese es el primer paso que yo hago, identifico a dónde lo voy a descargar, ¿cierto? Ahí tengo algún tipo de riesgo en esa identificación. En la identificación como tal, no. Yo tengo que desplazarme por el área de circulación del rack o del área por donde debo identificar, ¿cierto? Entonces puedo tener ahí una condición de una caída al mismo nivel. Vaya situaciones de obstáculos en la vía de circulación. Yo tengo que desplazarme y revisar visualmente en una parte superior, ¿cierto? Entonces no estoy mirando eh, hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces, en esa identificación puedo tener un tropezón o una resbalada, ¿cierto? Entonces, eso es lo que buscamos con el aro, que esas condiciones que me pueden generar esa simple acción de identificar o mirar, observar, me puedan traer algún tipo de riesgo. Entonces, ¿qué hago después de que identifico el sitio? Y ya identifico que puedo tener una caída a nivel, por ejemplo. ¿Qué más puedo tener ahí? Hay otra cosa que no les he mencionado. Resulta que cuando nosotros hablamos de riesgos, generalmente no pensamos en enfermedades profesionales, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hacer una acción de subir el cuello y suspender o tener el cuello en suspensión en esa acción un determinado momento mientras identifico algo, ¿cierto? Lo tengo que hacer de forma permanente porque cada vez que vaya a hacer una tarea tengo que acudir a levantar la cabeza y hacer esto. Entonces, esos movimientos repetitivos también me pueden traer algún tipo de riesgo que se me traduce en una enfermedad profesional, ¿cierto? En una enfermedad osteomuscular. Entonces, me puede quedar de repetir esa acción en el día identificando, puedo tener también ese riesgo de enfermedad. Entonces, cuando hablamos del aro, ahí yo tengo que ser un poquito eh, mente abierta, ¿sí? Imaginarme cuáles son los riesgos que se me asocian a esa tarea o los posibles riesgos que se me pueden asociar. No va a ser un riesgo inmediato el tema de osteomuscular, pero lo hago de forma repetitiva. En el día tengo que realizar la acción 2, 3 veces. En la semana son 15 veces a la semana, ¿cierto? Entonces, todo eso también me puede ir trayendo riesgo. Listo, ya hice ese primer avance. Identifiqué. ¿Ahora qué hago? ¿Se me fueron? Pues yo creo que si ya identifiqué estos riesgos, entonces pues también debo identificar ahora el equipo que voy a colocar allá arriba. Acuérdate que lo vas a hacer Eso. de forma manual,
¿sí? Entonces, cuando lo vas a hacer de forma manual, entonces lo primero que vas a pensar es en qué, en una escalera, ¿cierto? Cuando es de exacto, de un tamaño que puedo tenerlo en mis manos, subirlo pues con el brazo. En Ah, una ok. escalera tenemos una escalera bastante alta de 3 niveles. Sí. Ujú. Exacto, entonces tengo que identificar eso, cuánto pesa ¿Cuánto y voy a...? si yo voy a poder subirlo en mi mano y llevarlo hasta ese tercer nivel, por ejemplo. Ujú. Entonces, ahí en ese paso que me estás diciendo de colocar o de subir la mercancía al estante, ¿qué riesgo puedo tener? Ahí hay un tema de un sobreesfuerzo, porque si no calculo bien el peso y debo tener en cuenta que lo máximo que puedo levantar son 25 kilogramos, entonces, si lo voy a hacer con mi compañero, o de qué manera voy a acceder allá. Entonces ahí ya tengo un riesgo de posible lesión muscular. ¿Qué más me puede pasar? Que la carga se me caiga. Entonces puedo tener golpes por el tema de la carga, ¿cierto? Si tengo que subirme a la escalera a colocar, entonces la escalera yo también tengo que colocarle unas condiciones. Entonces debo verificar la escalera, que tenga sus rodachines, que tenga sus frenos o que tenga sus zapatas. Si es un piso duro, tiene que tener un sistema de zapatas antideslizantes. Si es una superficie blanda, tiene que tener un sistema de uñas para que agarre con la superficie. Si la escalera la debo abrir, el seguro de apertura está adecuado o no, los peldaños están en buena condición. Si es que voy identificando cuáles son los riesgos que me puede traer, si yo no reviso esa escalera, pues posiblemente el riesgo va a ser el tema de caída o a diferente nivel cuando está por debajo de 1.5 metros, ¿cierto? Y cuando ya pasa de 1.5 metros, pues voy a tener una caída de alturas. Entonces, la consecuencia, ¿cuál va a ser? Entonces, eso también lo debo mirar. ¿Cuáles son las acciones que yo le pongo para verificar el sistema de acceso? Entonces, le hago un sistema de inspección a la escalera, verifico sus condiciones. Ah, que el seguro está, si es una escalera tipo tijera, generalmente ella tiene su apertura y tiene un seguro. Ese seguro, con el abrir y el cerrar y el abrir y el cerrar, ese seguro se va dañando. Entonces, cuando usted abre la escalera, ese seguro queda bailando. Cuando abra la escalera, ese seguro debe quedar estable, estático. Entonces ya eso me indica que debo hacer una acción o un correctivo. Esos son los pasos que yo debo tener en cuenta. ¿Cómo voy a subir la escalera? ¿La voy a subir con una mano, con la mercancía en la mano, o cómo lo voy a hacer? Si es una escalera tipo avión, pues tengo el tema de unas barandas, ¿cierto? Entonces tengo que cumplir con una norma también de ascender la escalera por mi lado derecho, ascenderla de peldaño en peldaño, no evitar que la carga me obstruya la visión. Entonces, ahí es donde empiezo yo a establecer mis posibles riesgos y cuáles son las medidas para controlar el riesgo, ¿cierto? Eso es el enfoque que le da un aro a las actividades. Mencióneme una actividad que ustedes realicen comúnmente, diferente alturas, dentro de su actividad. Una tarea que tengan que hacer. Freddy, si quieres nos ayudas con tus actividades. Una tarea, por Una tarea. ejemplo, sí, diligenciar el formato, bueno, te estoy diciendo algo loco, ¿no? Pues diligenciar un formato de salida de algún equipo, ¿cierto? Entonces, tengo que hacer qué? Ubicarme en el computador, sentarme en el computador, ¿cierto? ¿Qué riesgos puede tenerme el sentar? Que si voy a estar mucho tiempo, entonces voy a tener un riesgo ergonómico, ¿cierto? Que voy a tener una fatiga visual, que requiero mucho tiempo y me va a presentar algún tipo de molestia, ¿cierto? Dime una tarea, Freddy, que tengas que hacer. Normalmente, pues elaboración de informe de calificación.
elaboración de informe de calificación. ¿Cómo haces el proceso para llegar a ese proceso del documento listo para entregar? ¿Qué haces? Desde que te sientas hasta que te levantas. Y pues inicialmente pues descargo la toma de datos que debe estar en el sistema. Abro el documento, el protocolo guía, y empiezo a alimentar los datos con los que están en el formato, que son los datos primarios que ya se tomaron. Listo. Y En el primer paso, ¿qué riesgos puedes tener? ¿Qué se te ocurre a ti que te puede pasar el ejecutar esa actividad de esa tarea? pues puede haber un riesgo ergonómico, de pronto la postura que uno tome mientras que se siente en el computador. ¿Eso te implica cuánto tiempo de exposición a esa tarea? O sea, ¿cuánto tiempo estás sentado realizando solo ese paso? 2 horas puede ser. Ok. ¿En esas 2 horas haces pausas activas? Pues normalmente pues depende de la urgencia del documento, que si es muy urgente pues le toca a uno estar sentado de seguido pues hasta que lo termine. Ok. Entonces fíjate que ya ahí tienes un riesgo que es un riesgo dentro de los términos lo llamamos biomecánico, que es por el tema de estar en postura sedente, o sea que está sentado mucho tiempo. ¿Cuál es la acción que yo implemento? Pues la realización de una pausa activa, ¿cierto? ¿Qué más le puedo implementar? Hacer un estudio de puesto de trabajo, porque muchas veces los puestos no están alineados con la altura mía. Entonces, yo o tengo los pies muy largos y la posición que debo asumir de mis pies no es de 90 grados contra el piso, sino que los mantengo estirados, ¿cierto? Porque la posición no me da para tener las rodillas dobladas. Entonces, todo eso hace parte del posible riesgo que yo pueda tener biomecánico. Otro riesgo pues, que puedes tener ahí en el tema es el tema psicosocial, que lo que tú me dices es que a veces la tarea requiere importancia, ¿cierto? Entonces la presión de la tarea también me puede traer como consecuencia el riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué control le pongo yo a ese riesgo? No, pues decirle a mi jefe que no estrese, ¿sí o no? Que no sea cansón, no. Entonces, no, no es esa, sino que fíjate que ahí en el riesgo debe volar mi imaginación. Ella me debe decir cuáles son los posibles resultados de esa simple tarea. Eso es lo que ocurre con el aro generalmente, que yo identifico esas actividades. Hay momentos también en que las tareas son tan críticas que las acciones que yo deba poner, fíjate que yo te he hablado casi siempre de acciones en fuentes, ¿cierto? O sea, que lo primero que debo hacer es revisar, hacer un análisis del puesto de trabajo, por ejemplo, eh, realizar un tema psicosocial. Entonces, no me he ido a decirte a ti que hagas como que te ponga un control a ti directamente, sino que he pensado en el momento en la actividad lo que se involucra es mi puesto de trabajo, las condiciones ambientales, o sea, si está haciendo sol, si está haciendo frío, todas esas condiciones dentro de mi área, si el área es muy caliente, si no hay ventilación, si el tema de la luz es muy bajo, si hay ruido, o sea, son condiciones que debo tener como presentes en el momento de establecerle de determinar cuál es el riesgo y establecerle el control de ese riesgo. Identificar los peligros asociados en cada paso, lo que les estaba mencionando en este momento, y ahí es donde yo formulo las recomendaciones para el control de ese riesgo. Entonces, aquí están los pasos, digamos, más relevantes. Seleccionar los oficios a analizar.
acuérdese que los oficios a analizar son aquellos que me presentan criticidad, o sea, que son aquellos que me van o me han mostrado que ha habido tema de accidentalidad, que ha habido incidentes, que es una tarea que es potencialmente, digámoslo así, peligrosa, o que es una tarea que voy a ejecutar por primera vez y ahí en ese momento realizo el aro y la estandarizo. Entonces ya la convierto en no en una tarea crítica, sino en una tarea de alto riesgo, pero ya controlada desde el tema del aro y la estandarización. Entonces ahí identifico los riesgos potenciales, determino medidas de prevención, establezco los planes de acción, ¿sí? Entonces, las medidas de prevención, muchas veces, como les decía, tengo que actuar frente a la fuente, al medio y al trabajador. Entonces, de pronto tengo que hacer modificaciones en maquinarias, en estructuras, de pronto tengo que implementarle otro elemento de protección a la persona. Entonces, ahí hago mi plan de acción. Si yo establezco una medida donde no la puedo ejecutar yo, sino que la tiene que ejecutar otra área, pues ahí tengo que establecerle un plazo y unos responsables a esas acciones, ¿cierto? En las medidas de control del aro. Y una vez establezcan esas responsabilidades, digamos que es un cronograma en tiempo en el cual yo establezco cuándo se debe tener, cuándo debe estar realizado ese plan de acción, debe estar ejecutado tal fecha. Entonces debo hacer el seguimiento. Una vez que ya tenga esos planes de acción adecuados y establecidos, entonces ya puedo realizar procedimientos de trabajo seguro, que es donde voy a establecer un antes, un durante y un después en cada actividad que yo vaya a ejecutar, que yo realice. Esto es una hoja de un aro, mire lo que dice: análisis de riesgo por operario de bodega, producto terminado, sección empaque. Entonces, mire lo que me dice. Aquí están los pasos básicos del oficio: retirar la mercancía de la estantería, transportar el producto hasta el sitio de empaque, empacar varios productos en una caja de cartón, ubicar la caja sobre la banda transportadora. Esos, digamos, que son los básicos basiquitos que tiene la persona. Entonces, retirar la mercancía de la estantería. ¿Qué tipo de riesgo me puede tener ese retirar la mercancía de la estantería? Y ahí arriba te lo está diciendo: tipo de accidentes, sobreesfuerzos, golpeado por ruptura, incendios, explosiones. Bueno, ¿qué tipo de riesgo me genera ese retirar la mercancía de la estantería? Entonces, acuérdense que tengo que tener en cuenta factores de herramientas, factores de ambientales, factores de equipos, factores de la persona como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de riesgo me genera ese retirar la mercancía? ¿Qué se les ocurre? Pereza con esta llovedera. Vamos, hachos. De pronto caía hay objetos. Caída de objetos. Sí, ¿qué más? ¿Qué otro riesgo? Sobreesfuerzo. Un sobreesfuerzo. Bueno, entonces ya identificamos que en ese paso puedo tener esos dos riesgos, ¿cierto? ¿Qué medida de prevención le pondría al tema de la caída del, del objeto, de la mercancía? ¿Qué control debería yo hacer? Ahí en eso, entonces, si yo me enfoco
digamos que en la bodega pondría un lineamiento de que no puede estar sola una persona para bajar un objeto, sino tiene que estar acompañado por una segunda persona para que reciba el objeto que está bajando o la caja que está bajando. Bueno, ya tienes una medida de prevención. ¿Cómo lo haces? ¿A través de un procedimiento, de un estándar o de Un qué? procedimiento, to- un procedimiento. Ok, entonces ya estás diciendo que el descargar la mercancía de ciertos niveles debo estar acompañado, la persona que descarga y la persona que recibe, que no debo sobrepasar el límite de carga máxima permitida para levantamiento por Sí, parte de las personas, ¿sí? Entonces, sí, todo eso me lo vas a especificar en el procedimiento. Listo, estás controlando qué es la fuente, ¿cierto? sí. Entonces, para la otra actividad que decías, Yadira, el sobreesfuerzo, que Creería que es el tamaño o el peso de las cargas. Entonces, debe existir un método para almacenar, donde las cajas más pesadas van en la parte de abajo y las más livianas van en la parte exactamente, de arriba. entonces debo tener también un procedimiento, no, el procedimiento debe existir en el cual me diga, o la norma que me diga, todo material que yo vaya a almacenar se debe tener en cuenta esta condición, cargas pesadas en la parte inferior y cargas livianas en la parte superior, ¿cierto? Cargas medianas en el medio de la estantería. Entonces, ahí ya le pongo el control. O lo Eso es otro el... también, Dime. hay para los chicos que de pronto no están presentes y Ujú. de pronto también para Freddy y Juan David que hacen Esa trabajo en actividad. alturas de vez en cuando. Digamos que si tienen que subir algo pesado, la idea es que se ayuden con alguna ayuda mecánica, Con la ayuda mecánica. Ujú. porque ellos van a estar haciendo otro tipo de trabajo en alturas, y puede ser que se suban a limpiar los aires, ¿cómo era? Los sistemas de aire, o Ujú. también se suban en una escalera o andamio a Sí. instalar tubería. Ajá. Entonces, sí, sí, depende también mm, la tarea. Ok. Generalmente, cuando yo utilizo un medio de acceso, eh, a veces tengo que realizar tareas sobre la misma escalera, pero a veces tengo que acceder con la escalera a un sitio donde no voy a tener, donde no voy a requerir la escalera, sino para ascender, para bajar nuevamente, ¿cierto? Entonces, esos sitios de allá también pues deben cumplir unas condiciones, que si son sitios que presentan huecos o algo, pues debo tener una medida de prevención colectiva, un tema de barandas, ¿cierto? Las barandas deben cumplir con unos requisitos de normatividad, la altura, los travesaños, el rodapié, bueno, todo ese tema lo debo tener en cuenta también, ¿cierto? O que si yo voy a ascender a una superficie como un techo, pues debo tener un sistema de restricción que comprende unos puntos de anclaje, una línea de vida, una arnés, una eslinga, ¿cierto? Entonces, digamos que son las medidas frente al tema de alturas, fuera de lo que tengo que tener adicional, que la persona debe estar capacitada, que la persona debe tener los elementos de protección personal, que debo haber realizado un permiso de trabajo si la tarea es no rutinaria, o sea que es una tarea que realizo ocasionalmente. Entonces, que si tengo que aplicar el ATS, el análisis de trabajo seguro, o que si tengo que aplicar una lista de chequeo porque la actividad la hago de forma rutinaria. Entonces, la hago varias veces al día eh, o una vez al día, pero la hago todos los días. Entonces, se me vuelve una tarea rutinaria y ahí utilizo una lista de chequeo donde tengo en cuenta eh, situaciones como los medios de acceso, los medios, las medidas de restricción, el medio de restricción contra caídas, si voy a tener dónde anclarme, si voy a
a tener acompañamiento, si voy a demarcar o a señalizar la zona donde voy a realizar la tarea. Entonces, eso es básicamente el manejo que yo le doy documental a la tarea, ¿cierto? Pero también debo tener en cuenta sistemas de ingeniería, lo que les decía, puntos de anclaje, líneas de vida, eh, las líneas pueden ser portátiles o puedo tener puntos de anclaje portátiles también. Entonces, todo eso es parte de lo que dentro de mi tarea de alturas debo tener en cuenta. Ustedes están regidos bajo 1409 y como empresa pues se tiene un programa que se llama el programa de protección contra caídas. Allá en ese programa yo tengo que identificar cuáles son las tareas que hago en alturas y basado en esas tareas empiezo yo a establecer mis medidas de prevención y mis medidas de protección. Que las medidas de prevención, lo que les decía, un permiso de trabajo, una lista de chequeo, una ATS, la capacitación, una certificación de que las personas están aptas para la actividad y mis medidas de protección es todo lo que evite que las personas puedan tener una caída, ¿cierto? Que las tengo activas y las tengo pasivas. Las activas es todo lo que el trabajador utiliza como los ganchos, las eslingas, el arnés, que, ¿sí? Los otros son pasivos como un punto de anclaje o una línea de vida, pues eso está allá y yo no lo puedo modificar. Simplemente utilizo el medio. El tema de pasivo también hablemos de barandas, hablemos de mallas. Ustedes ven en las obras que establecen unas mallas, no es solamente para el tema de escombros que puedan caer o materiales, sino también para retención de caída de personas en las obras. Entonces, todo eso es lo que yo debo mostrar en el programa de protección. ¿Qué estoy haciendo para controlar el riesgo de caída de alturas? Por eso es que yo debo tener todos estos equipos, deben estar certificados, deben tener una hoja de vida donde me, me muestren las inspecciones y los mantenimientos que se le hacen a cada equipo. Esos equipos los debo hacer revisar una vez al año por proveedor o una persona especializada para ese o una persona capacitada para esa inspección. Eso es la cháchara que ustedes conocen cuando hacen los cursos de avanzado o cuando hacen la recertificación, ¿cierto? El reentrenamiento. Pero cuando ustedes se encuentran allá frente a la verdad, pues a veces dicen la cháchara es como muy bonita, pero aquí se me presentan situaciones. Por eso es que se habla de los famosos análisis de riesgo por oficio en tareas de esa característica, para que yo utilice esa medida de prevención como control del riesgo. Entonces, esto es el resumen de unas tablitas que nos dicen a nosotros cuáles son los posibles accidentes que puedo tener yo durante la ejecución de estas actividades. Golpeado contra por caída de un nivel superior a un mismo nivel, fricción, raspadura, eso se da cuando hay operación de máquinas generalmente, pero ustedes también pueden realizar alturas y se puede combinar con otra actividad, ¿cierto? Usted puede excluir allá, pero también tienen que utilizar unas herramientas, un taladro, una pulidora en el sitio donde te van a ejecutar tarea. Entonces, por eso se relaciona también este tipo de accidentes. Contacto con temperaturas, con corriente, radiaciones, que se genera más en el tema de trabajo en caliente, ¿cierto? Por el tipo de soldadura que yo utilice. Entonces la emisión de eso es no ionizante y eso tiene afectación visual. Generalmente es problemas de
de visión, ¿no? Me arden los ojos, me salió una catarata, me salió un pterigio, son condiciones de esas las que me pueden traer como resultado la exposición a ese tipo de radiaciones. Y los que pueden generarme daños, ¿no? Que también no solamente es lesiones, sino que también pueden generar daños en estructuras o en sitios, en lugares, herramientas, equipos. Entonces, esta es la segunda parte del procedimiento. Entonces, ya llegamos a la primera parte que hablaba de ubicar la caja sobre la banda transportadora. La siguiente me dice, miento, ubicar la baja sobre la banda transportadora, ¿cierto? Entonces, esta ya es la misma columna, pero mire lo que me da como resultado de los riesgos. Retirar la mercancía, caída desde la escalera, sobreesfuerzos por hiperextenderse, caída de materiales. Digamos que esas son las que nosotros identificamos primero, ¿te acuerdas? Que podría ser por el tema de sobreesfuerzos y por el tema de caída de materiales. Transportar sobreesfuerzos, golpes, colisiones, caídas del producto. Entonces, de eso se trata. Y las medidas de recomendación que yo le pueda implementar a, la, a las medidas para controlar el riesgo. Entonces, medidas correctivas de caída de la escalerilla, luxación, fractura, medidas correctivas. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una primera intervención en la persona, capacitándola en la forma segura de ascender o subir por una escalera portátil, ¿cierto? Que tiene que subir con 3 puntos de apoyo, una mano, los 2 pies, las 2 manos, un pie, pero siempre lo debo hacer de esa forma. Siempre tengo que tener 3 puntos de apoyo. Entonces, que no lo puedo hacer de espaldas, o sea, que siempre tiene que ser de frente a la escalera. Esos son ahí es donde establezco mis controles o mis recomendaciones. Eso es para todo el proceso de identificación. Entonces, en transportar el producto hasta el sitio de empaque, sobreesfuerzo al empujar, lumbalgias. Entonces, ¿por qué puedo hacer sobreesfuerzos? Porque estoy utilizando, no estoy teniendo en cuenta una medida de transportar el peso requerido, la carga máxima. Entonces, no estoy utilizando una ayuda mecánica. O hice el levantamiento del producto, lo hice de forma inadecuada, o sea, no utilicé el método de las rodillas juntas, un pie detrás del otro, levanto y hago el levantamiento con las rodillas, no me agacho solamente y doblo la cintura, sino que tengo que tener en cuenta esas condiciones. Eso es lo que me muestra todo el tema del control que yo debo establecerle a esos pasos una vez que le identifique los riesgos de cada paso. Entonces, aquí está lo que hablábamos inicialmente. Estos son los factores que voy a tener en cuenta cuando voy a realizar un aro. Lo que les decía, las personas, pues todo lo que es el tema de competencia, de experiencia, todo el tema de elementos de protección, los materiales que voy a utilizar, el equipo, se tengan ciertas condiciones en los equipos y pues lo que les decía, el tema ambiental también es, cuando hablamos de riesgos físicos va relacionado con ambiental, o sea, la iluminación deficiente, áreas que presentan mucho tema de calor y no existe un sistema de ventilación adecuado, el tema del ruido, entonces todo eso es lo que puede traerme también consecuencias como lesiones o pues en últimas, por ser tarea de alto riesgo, la probabilidad es más elevada y pues el resultado puede ser la muerte. Entonces, para el mejoramiento continuo,
es necesario que se vaya más allá de esas causas, haciendo replanteamiento en los procesos, responsabilidades y construyendo estándares. El estándar yo lo construyo una vez que haya implementado todas las medidas de prevención que se sugirieron y que se vieron que son aplicables al proceso. Una vez que se implemente eso, yo ya puedo estandarizar el proceso. O sea que eso, voy a decir, se hace de esta forma teniendo en cuenta esto y esto y esto y esto para desarrollar la tarea de forma más segura. Acá viene el último paso, que era el tema de las medidas, ¿sí? Mire las medidas, poner subir a la escalera despacio, ubicar la escalera en un lugar seguro, retirar el producto de las manos flexionadas, normas de almacenamiento, es lo que me especifica como tal el proceso, ¿sí? Acuérdese, los pasos básicos, los riesgos que puedo tener en cada paso y las medidas recomendadas para cada paso. Ese es el último proceso. Entonces, pues la idea es que ustedes, a partir de esto que les he hablado, puedan poner en práctica eso. En algún momento, el equipo de trabajo de determinada área puede sentarse y diseñar un aro, teniendo en cuenta las condiciones para la ejecución del aro, las personas, los equipos, las herramientas, el tema ambiental. Esto es muy cierto, cada persona percibe el riesgo de forma diferente, ¿cierto? Generalmente cuando yo tengo mucha experiencia, pues yo lo percibo muy bajo, porque siempre estoy bajo el concepto de que lo he hecho de esa forma y nunca ha pasado nada. Entonces, contrario a lo que puede tener una persona que está recién iniciando en su actividad laboral, que está muy jamón, digámoslo, totalmente diferente. Entonces, yo percibo el riesgo diferente al que lo percibe la experiencia, el conocimiento, la capacitación, la competencia, ¿cierto? Bueno, ahora viene la parte que menos les gusta. ¿Tú les pasas un documento, Yadira, o no? Sí, yo no lo alcancé a hacer, entonces como vamos a tener una segunda parte, que es muy buena, muy buena, entonces en esa vamos a recordar estos conocimientos que ahorita tú estás dando. Entonces sí lo vamos a hacer. Entonces, pues no sé si me das la palabra y hablo rápido. Listo. Bueno, chicos, resulta que todo lo que nos ha explicado don Edgar es para empezar a aplicar, obviamente. Por eso entonces les hablamos de que tenemos un programa de prevención contra caídas. Este programa se lo vamos a enviar por correo a cada uno de ustedes, ¿sí? Especialmente a las personas que hacen trabajo en altura, ¿sí? No voy a comprometer a los directores, o bueno, sí, se lo voy a mandar a los coordinadores para que pues conozcan y también estén enterados. Pero este documento quiero trabajarlo bien con las personas que van a hacer trabajo en alturas. Entonces, la tarea está para ellos y es que lo lean muy al detalle. ¿Por qué? Porque la siguiente sesión, don Edgar, la idea es trabajar un taller donde vamos a hacer prácticamente el aro de esa actividad que ellos hacen, ¿sí? Vamos a construir todo el aro, porque se acuerda don Edgar que era parte de la lista de chequeo. ¿Ustedes cuentan con procedimientos? ¿Se acuerda que lo coloqué en rojo? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Ese es el siguiente paso y es ese taller, hacer estos aros. Pues sabemos que los chicos de técnica, los chicos de Aquapaf y Milicur, las actividades no son rutinarias, son esporádicas. Entonces, y son unas tareas muy concretas, entonces no va a ser tan tedioso. Entonces, tan caótico.
Sí, entonces ese es el siguiente paso y ese es el taller que vamos a hacer en la siguiente clase. Para esa sí vamos a tener, yo creería que las 2 horas completas Ujú. para poder hacer ese taller y pues dejarlo de una vez documentado. ¿Qué otra cosa? Andrea, no vamos a repetir la clase como solamente faltaron 3 personas. La idea es que esas personitas que no lograron ingresar vean este video, ¿sí? Y escuchen muy bien lo que don Edgar explica para ya en la próxima hacer prácticamente la práctica. Vamos a realizar práctica de esto que se está viendo. Eso. No sé si tiene alguna otra aporte, don Edgar, o damos. No, no, ¿Alguna pregunta de pronto de alguien? sí, eso es lo que yo iba a preguntar. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, si de pronto surgen preguntas, como tenemos una segunda clase, entonces por favor hagan una listica y ese día pues las pueden hacer, las Ah, preguntas. ok, perfecto. También, también puede Ujú, ser. sí, también. Y como esto también lo termina de ver el grupo de CEDI, porque el grupo CEDI se retiró, porque ellos como estaban en el CEDI y por todos estos problemas que están pasando con las manifestaciones, pues ellos salían a las 5 en punto. Entonces, esto da media horita que les hizo falta por escuchar, ellos luego la van a escuchar y obviamente van a participar de la siguiente sesión. Listo. Listo. Andrea, no sé si tienes alguna pregunta, alguno de ustedes. Si no, pues damos aquí las gracias a don Edgar por sus aportes, por su conocimiento y a todos los que participaron, lograron estar aquí presentes en esta reunión. Muchísimas gracias. Entonces, bueno. Pues el